abra su Biblia, por favor. Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 33. Y vamos a leer del verso 3 en adelante. Éxodo capítulo 33. Vamos a tener una lectura. Y quiero hablar en esta mañana un tema que he titulado Caminando en la presencia de Dios. Aleluya. Caminando en la presencia de Dios. Mire, yo creo, amados hermanos, y muchos de nosotros que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, hemos tenido experiencias espirituales. Amén. Y lo que a mí me llama la atención es que muchas veces son más, entre comillas, evidentes las experiencias sobrenaturales con el enemigo que con Dios. Me explico. ¿Quién de nosotros no ha tenido una lucha espiritual? ¿Quién de nosotros no ha tenido una experiencia con el mismo Satanás y con las huestes espirituales? Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo diría unos 25 años, yo estaba predicando a un grupo de jóvenes en la iglesia de acá de Los Valledor, y ese día estaba muy inquieto y llegó un momento donde se manifestó la presencia del Señor, y cuando yo cerraba mis ojos, aunque tenía cerrados mis ojos, yo podía ver. Y miraba donde, en el lado de allá, habían unas ventanas en ese tiempo, en el púlpito, y en esas ventanas yo podía ver con mis ojos, aunque los tenía cerrados, podía ver demonios que miraban hacia adentro. Mientras estaba ocurriendo ahí un ambiente espiritual, donde estaba predicando, yo cerraba los ojos, y cuando cerraba los ojos veía esos demonios. Y fue tanta la lucha que cuando yo puse mis manos así, yo podía ver mis manos como calavera. Era una lucha tremenda. No sé si a ustedes les ha pasado algo parecido. En otra oportunidad, me acuerdo hace muchos años, un pastor que se llamaba Patricio Rojo, un hombre de Dios, estuvo predicando acerca de la importancia de la palabra. ¿Sabía usted que la palabra tiene poder? Amén. Tiene poder. Aleluya. Amén. Yo aprendí que la palabra declarada de lo más profundo del corazón tiene un impacto, tiene poder. Amén. Y ese día cuando el pastor predicó acerca de esto, yo me fui pensando en eso, y en la noche recuerdo que como las 12 de la noche, porque ese tiempo los cultos no eran de 2 horas. Uno sabía cuando empezaba, pero no sabía cuándo terminaba. Que dejábamos y permitíamos que el Señor se empoderara de la iglesia, porque finalmente el Señor es el dueño de la iglesia. Y recuerdo que llegué como a las 12, 11:30 de la noche a la casa, y me tiré en mi cama, me di vuelta, y de repente se pone oscura la pieza, muy oscura, y sentí que algo entró, algo así como, yo no digo un hombre porque era un ser espiritual, y se sentó en mi cama, y yo sentía como se sentaba, y yo podía palpar esa cosa que había ahí. Y no sé si a usted le ha pasado, pero yo no podía hablar, no podía moverme, no podía darme vuelta, pero sí había algo en lo más profundo de mi corazón, de mi mente, que estaba consciente. Y comencé a clamar, y me acordé del sermón: tu palabra tiene poder. Amén. Tu palabra tiene poder. Lo único. Y yo recordé que en el velador de acá estaba mi Biblia. Estaba ahí, y yo trataba de tomarla y no podía. Y
comencé a clamar y comencé a clamar, tu palabra tiene poder, hasta que en un momento de clamor, esa oscuridad que había densa en la pieza, de repente se prendió la luz. Hubo una gloria del Señor en ese momento. Miré la hora y eran las 3 de la mañana. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces nosotros nos acostumbramos o hemos tenido experiencias con el enemigo y sabemos que Satanás se mueve. Y es evidente, no es una utopía. Así como Dios es real, también el enemigo es real. Pero quiero decirle, hermano, que Dios es mucho más real. Amén. Y Dios quiere manifestarse de una manera sobrenatural sobre nosotros, amén, sobre la iglesia. Amén. Por eso mi esposa oraba delante y decía, es complicado cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, que nuestros hijos tengan sus propias experiencias. Porque a veces nuestros hijos tienen que pasar por experiencias fuertes para que puedan comprender y entender acerca de este Dios poderoso. Amén. Yo creo que la iglesia en estos tiempos necesita más que nunca de la presencia de Dios. Amén. Genuina, real, sobrenatural. Amén. 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 Éxodo capítulo 33, verso 13, dice, ahora pues, hablando Moisés, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. El verso 14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Me entienden? El Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Y Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Hermanos amados, la razón por la cual el hombre, genéricamente hablando, hombre, mujer, busca en las drogas, busca en los vicios, busca en psicólogos, hay una búsqueda constante en el ser humano, y esto es debido a que no han reconocido algo fundamental que declara la Escritura. Salmo 103:3 dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo. Amén. Y no nosotros mismos. Amén. El hombre, cuando busca en otras fuentes, es porque no ha reconocido de que existe un Dios real. Amén. Que Él nos hizo. Aleluya. Que somos pueblo suyo. Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Un hombre llamado Pascal en el año 1600 dijo, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Es decir, por mucho que la gente busque en placeres, en drogas, en lo que sea, nunca va a poder llenar ese vacío que tiene cada uno de nosotros. Amén. No hay nada que pueda satisfacer el corazón del hombre, sino que Dios ha creado en nuestro interior un espacio que solamente lo puede llenar Dios. Amén. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria al Señor. Las personas, cuando no viven en la presencia de Dios, experimentan conflictos internos. No sé si a usted le ha pasado. Amén.
no ven salida, no ven puertas abiertas. Pero cuando una persona experimenta la presencia de Dios en su vida, las puertas se comienzan a abrir. Amén. Los candados se comienzan a romper. Las cadenas son rotas en el poder de Dios. Amén. Bendito es el Señor. La vida del hombre sin Dios es un constante reemplazar a Dios por algo. La vida del hombre sin Dios es un constante reemplazar a Dios por algo. Es que mi trabajo, es que mis amistades, es que mi familia. Y quiero hacer un paréntesis en esto. En el orden de Dios está Dios, la familia, después la iglesia. Porque la Biblia a mí me enseña que Dios primero creó la familia, luego creó la iglesia. Pero eso no significa que nosotros vamos a descuidar nuestra comunión, nuestra congregación. Amén. Pero no nos sirve de nada, hermano, estar de lunes a domingo en la iglesia si descuidamos a nuestra familia. ¿Me entiendes? Entonces, la presencia de Dios, amado hermano, es de suma importancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es la asistencia necesariamente al culto. Amén. Es bueno venir a la reunión porque necesitamos adorar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Pero la presencia de Dios debe ser permanente. Amén. Toda la semana. Amén. Las 24 horas del día. Amén. Pero como congregación necesitamos la presencia de Dios también. Amén. Bendito es el Señor. Mire, veamos algún ejemplo. Antes de eso quiero decir que cuando asistimos al templo debemos hacerlo con una actitud de adorador. Amén. Con ganas. Amén. Con pasión. Aleluya. ¿Sabe lo que significa culto? ¿Qué me dice? Gracias. Culto se define como sumo honor a Dios. Sumo honor a Dios. Es decir, cuando usted viene a la reunión, al culto, viene a ofrecer lo mejor de usted a Dios. Por lo tanto, no podemos venir a la iglesia, hermano, con la cabeza agachada. Sí, tenemos problemas, tenemos dificultades. Por eso es importante llegar temprano. Amén. Amén. Porque cuando llegamos, oramos, o en la casa, o temprano, oramos al Señor y le pedimos al Señor: Señor, llévate mis cargas, porque yo necesito ir a ofrecer sumo honor a ti. ¿Me entiendes? Amén. Es de suma importancia, amado hermano, que nosotros comprendamos que necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Si no me equivoco, Juan 4, 24, dice: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca que le adoren. Amén. O sea, yo no puedo venir con mis emociones a adorar a Dios. Tengo que adorarlo en espíritu y verdad. Tengo que entender que la Biblia me dice que yo debo ofrecer sumo honor a Dios. Amén. A pesar de mis circunstancias. Sí, Señor. Porque cuando adoramos a Dios, Dios ordena todas las cosas. Amén. 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 Aleluya. Mire, un ejemplo de la necesidad de la presencia de Dios es David. ¿Se acuerda de David? Amén. ¿Se acuerda que Natán, el profeta, vino a confrontar a David? Le vino a decir: David, tú has cometido un pecado. Tú adulteraste. Tú mataste. Tú ofendiste. Tú le robaste lo más preciado a un hombre, a Urías. ¿Cierto? ¿Y saben lo que se escucha, parafraseando, se escucha en el clamor
en el Salmo 51 que tiene que ver con esa experiencia de David. David no dice, Señor, no me quites mi cargo, no me quites mi reinado, no me quites mi posición, no me saques del palacio, no me quites mis bienes, no. David dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Porque David sabía, hermano amado, lo que era vivir sin la presencia de Dios. Amén. Hermano, nosotros tenemos que aprender a valorar la presencia de Dios. Amén. 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 Tenemos que anhelar la presencia de Dios. Sí, Señor. ¿Me entiendes? Amén. David había visto a Saúl, que había sido ungido. Dice 1 Samuel que Dios ungió a Saúl y dice que fue mudado, fue cambiado en otro hombre y profetizaba con los profetas. Tenía la unción el rey, ¿o no? Amén. Pero por la desobediencia Dios quitó ese espíritu y David lo miró. Dijo, ¿qué diferencia hay en este Saúl que antes tenía y profetizaba? Pero después cuando le quitó el espíritu, el Señor dice que Saúl se volvió loco. Lo perseguía, tenía malos pensamientos, había cambiado radicalmente. Entonces David lo que hace en el Salmo 51 dice, Señor, aunque quede sin puesto, aunque no sea rey, Señor, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Amén. Aleluya. Hermano, es posible vivir una vida religiosa, mística. Perdón lo que voy a decir. Podemos vivir de vigilia en vigilia. De encuentro, ¿me acuerdan la visión celular? Y otro encuentro, y requete encuentro. Y requete contra encuentro. Podemos vivir la vida religiosa mística. Místico significa exageración de la espiritualidad, pretendiendo ser espirituales. Lejos de la presencia de Dios, ¿sabía usted? Amén. Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte, el Señor dice, en aquel día, muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque eran personas religiosas, personas que no anhelaban, que no se apasionaban con la presencia de Dios. Amén. Pasan los días, hermano, cuando vivimos una vida así, pasan los años y no sucede nada en el corazón. El verso que acabo de leer dice, ahora pues, Señor, si he hallado gracia en tus ojos. Recuerde que esta conversación que tiene Moisés con el Señor está dada en un contexto donde él había bajado del monte y se había encontrado con la experiencia del becerro de oro, ¿se acuerdan? Amén. Donde el pueblo se había alejado de él, donde el pueblo había ido en adoración y Moisés entendió que tan difícil eran como 2000 israelitas. Ellos habían estado 430 años como esclavos en Egipto. Tenían una mentalidad de esclavo. Ellos, ¿cierto? Como esclavos eran dependientes, eran quejumbrosos. No tenían mucha iniciativa. Y Moisés sabía lo que se le venía. Era complejo tratar. Por eso es que Moisés le dice, ahora pues, si he hallado gracia, Señor, si tú quieres que yo haga esta tarea, te ruego que me muestres cuál debe ser el camino. ¿Cómo lo voy a hacer? Mire, la obra de Dios no se hace con estrategias lindas. La obra de Dios se hace con Dios. Amén.
La obra de Dios se hace con la presencia de Dios. ¿Me entiende? Es Dios quien tiene que intervenir en nuestras vidas y direccionarnos, darnos la visión. Porque finalmente la iglesia le pertenece a Dios, no a nosotros. Por eso que necesitamos que Dios irrumpa en nuestras reuniones y nos hable. Yo sigo creyendo que Dios sigue hablando, que sigue habiendo palabra profética en la iglesia. No está solo. Mi esposa leyó Efesios 4, 16. Dice: la iglesia crece y se desarrolla de acuerdo a la actividad propia de cada miembro. Y yo sigo creyendo que cada uno de ustedes tiene una función importante en la iglesia. Efesios 4:11 dice que Él instituyó en ese tiempo apóstoles, profetas, maestros y pastores a fin de perfeccionar a los santos. Sigo creyendo lo que dice Romanos capítulo 12, que son los dones, los neumáticos. En 1 Corintios capítulo 12, los dones espirituales: discernimiento de espíritu, palabra de profecía. Hágase todo decentemente y en orden. Sigo creyendo que Dios puede irrumpir en nuestras congregaciones y nos puede hablar. Señor, habla. Aunque nos rete, hermano. Amén. Aunque nos corrija, aunque nos diga: hijos míos, estamos acostumbrados a una palabra profética donde vas a ir a las naciones. ¿Ha escuchado eso? Nos gusta escuchar palabras que suenan bien al oído. Pero Dios también corrige. Y por lo general necesitamos que el Maestro nos moldee. Que el Maestro nos direccione. Bendito es el Señor. Porque a veces estamos como Job, creyendo que somos píos, que somos lo mejor, porque hacemos sacrificio. Pero después el pobre Job viene a decir: de oídas te había oído, ahora recién, cuando he estado en tu presencia, cuando me has hablado, cuando me has amonestado, recién reconozco que mis ojos te ven. Amén. Dice: si hallé gracia a tus ojos, y mire esta gente que es pueblo tuyo. Verso 15: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. Mire, no confundamos bendición con presencia de Dios. A veces pensamos que porque estamos bendecidos, estamos siendo o estamos en la presencia de Dios. Y no es necesariamente la bendición. Si no me equivoco, la Biblia dice que Dios hace llover sobre justo e injusto. Amén. Y a veces los impíos tienen, entre comillas, más prosperidad que nosotros. Le va mejor en los negocios. Pero Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Amén. La palabra dice: busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. No la añadidura. Mucha gente dice: tengo que estar bien para servir a Dios. Se va a morir esperando. Cuando tenga una buena bendición, una buena entrada económica, voy a invertir en el reino. Nunca va a pasar eso. Bendito es el Señor. Quiero que entienda, hermano, que la presencia de Dios en tu vida es la cosa más importante. Amén. Sí, Señor. Si anhelas la presencia de Dios, todas las demás cosas van a venir. Amén. Por añadidura. Dios, amén. Pero Dios discierne en esta mañana nuestros corazones, hermano. ¿Qué tanto anhelamos Sí, Señor. la presencia de Dios en nuestra vida? Ayer con mi esposa hasta tarde, muy tarde, estuvimos con un matrimonio y me alegró escucharlos decir:
no nos hemos estado congregando hace mucho tiempo. Tenían una pena tremenda. Pero lo que me alegró es que me dijeron, pero sentimos que Dios aún está con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos abandona. No te dejaré, no, ni te desampararé. Solamente, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no desmayes. Porque hay situaciones en la vida, hermano, que nos dan ganas de desmayar, nos sentimos débiles. Así es. Pareciera que no podemos seguir, Amén. porque todos nos fallan. ¿Usted cree que a mí no me ha fallado? Muchas veces. Pero la Biblia dice, maldito el que confía en el hombre. Puesto los ojos, dice Hebreo, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Sí, Señor, amén. Bendito es el Señor. Poderoso Señor. Podemos tener todas las cosas materiales, hermanos, sin tener la presencia de Dios. No confundamos bendición con presencia de Dios. Cuando yo hablo de presencia de Dios, hermano, hay que entender dos cosas. Primero, todos hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero, y los que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, el Señor mora en nuestro corazón. Amén. Por lo tanto, venir a la iglesia, a la congregación, es una oportunidad de venir a adorar y bendecir el nombre del Señor, y venimos con alegría, con gozo, con contentamiento, con lo bueno que Él ha sido. Amén. Yo defino dos instancias para adorar a Dios. Primero, lo adoramos por lo que Él es. ¿Sí o no? Amén. Él es omnipotente, Él es sabio, Él es soberano, Él es Dios. Por lo tanto, yo le adoro por lo que Él es y por lo que Él hace. Porque no hemos sido consumidos por su sola misericordia. Amén. Porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. No ha sido el buen jefe, no ha sido nuestro trabajo, no han sido nuestros talentos, ha sido el Señor. Amén. El que te sustenta. Sí, Señor. Por eso que cuando nosotros entendemos eso, hermano, entramos, como dice el salmista, por sus puertas con acción de gracia, con alabanza, Aleluya. con contentamiento. Sí, Señor. Debiéramos llegar corriendo, hermano, tengo que ir a adorar y bendecir el nombre del Señor. Hermano, el mundo nos da ejemplos de pasión. ¿A cuánto le gusta el fútbol? Amén. Pasión de multitudes, ¿sí o no? ¿Hay algún colocolino aquí? Si yo le pregunto a un apasionado por el fútbol, ¿quién es el arquero? Arquero del Colo-Colo. ¿Cierto? Dígame quién fue Bernabé. Porque a veces, hermanos, nos apasionamos más y nos interiorizamos y yo he escuchado hombres que dicen, oye, pero ¿viste cómo fue el gol? No, si fue así, no, si lo tiró a 20 centímetros del área y el área chica, y te dan toda una charla. Son exégetas. Hacen una hermenéutica completa del fútbol. No debiera ser el Señor nuestra pasión. Amén. Amén. Debiéramos apasionarnos, hermano, cuando nosotros vivimos una vida apasionada por Dios, hermano, nuestra vida gira en torno a las cosas de Dios. Amén. Le damos importancia, a pesar de nuestra falencia, a Dios. Sí, Señor. Tengo un amigo que no le gusta dar glorias a Dios, porque dice eso es misticismo. Y en cierta manera lo entiendo, porque podemos levantar las manos y decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿cierto? Y algunos dan 7 glorias a Dios y otros 10 glorias a Dios. Pero cada vez que levantamos las manos, Dios nos dice, me está glorificando. En tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, con tu esposa, con tus hijos.
Bendito sea el Señor. Amén. Mire, nosotros glorificamos a Dios con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con nuestros pensamientos. Adoramos a Dios. Por ahí la Biblia dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante del Señor. La presencia de Dios va a estar en nosotros en la medida que nuestros pensamientos estén alineados a Dios. Amén. ¿Me entienden? Sí, Señor. Si hay algo, ayer Bexabé, tuvimos una excelente exposición ayer, hermano, lo eché de menos algunos. Estuvimos hablando acerca de la violencia a los niños, de todo lo que está pasando en estos tiempos, desde el punto de vista espiritual, social y legal. Fue tremendo. Pero ella decía, hay un texto que me gusta, dijo. Si hay algo digno de pensar, si hay algo que tiene bendición, en eso voy a pensar, por ahí la Biblia lo dice. Entonces, hermanos amados, nosotros podemos adorar a Dios a través de lo que pensamos. Lo que hay realmente que sea agradable, que sea grato, hermano, delante de Dios, nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a adorar a Dios en nuestras decisiones. ¿Considera usted a Dios en sus decisiones? Amén. El otro día conversábamos con mi esposa, de repente llega algún hermano en la iglesia y dice, pastor, he tomado una decisión. Y él dice, ya, ¿y qué decisión tomó? Hay que considerar a Dios en todo, hermano. Amén. Señor. ¿Me entiendes? Amén. Entonces nosotros cuando decimos, Señor, yo necesito de tu presencia, significa, hermano, presencia en los cultos donde adoramos a Dios, pero también en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Le acabo de dar la experiencia de David. David entendía que todo lo que él vivía, todo lo que hacía, todo lo que era bajo la presencia del Señor. Amén. Él entendía que Dios estaba en todo. Su pensamiento, su accionar, su casa, todo, hermano. Dios quiere, hermano, que vivamos de tal manera que nos aseguremos que Dios está en todo momento. Amén. Que vivamos de tal manera que nos aseguremos que Dios está en todo lugar Amén. con nosotros. Mire, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se hizo un concilio. Un concilio es un acuerdo, capítulo 15 del libro de los Hechos lo relata, fue el primer concilio de Jerusalén. Y en ese concilio conversaron y llegaron a un acuerdo de muchas cosas, de cómo iban a ser iglesia, por decirlo de esa manera. El capítulo 15, verso 16 del libro de los Hechos, dice, después de haber conversado esto, dice que tomaron el acuerdo de reedificar el tabernáculo de David. Si usted lee Segunda de Crónica, va a encontrar el tabernáculo de reunión. ¿Se acuerda del tabernáculo de reunión? Donde moraba la presencia de Dios. ¿Se acuerda? Segunda de Crónica. Pero también, acuérdense que David, ¿cierto? Él fue a rescatar a Jerusalén el arca y no la llevó al tabernáculo. La llevó y edificó un altar especial para el arca, que representaba la presencia de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento hay dos tabernáculos, el tabernáculo de reunión y el tabernáculo de David. Y el libro de los Hechos, ellos hacen todo un análisis y dicen, después de esto volveré y reedificaremos el tabernáculo de David. ¿Sabe qué diferencia había entre el tabernáculo de reunión y el tabernáculo de David? Es que David era un adorador. Amén. En el tabernáculo de reunión se hacían sacrificios una vez al año. El Señor le dice a Saúl,
se complace más, perdón, Samuel le dice a Saúl, ¿se complace más el Señor en los sacrificios o en que se le obedezca? Amén. En los sacrificios, en la grosura, en la calidad de los sacrificios que llevaban, que el becerro sea grande. Hermano, Dios pasa por alto a veces los sacrificios que hacemos si no lo hacemos con una correcta motivación. Amén. Por eso que David entendía eso, que no importaban los sacrificios que hiciera si no era un adorador. Por eso que David, hermano, tenía el arca y sabía que ahí moraba la presencia de Dios en ese tiempo, pero él necesitaba adorar, necesitaba bendecir. Cuando tuvo un problema con su hijo Absalón, a David lo sacaron del templo o del lugar de Jerusalén donde él adoraba. Por eso escribe, si no me equivoco, el Salmo 90, el Salmo, no me acuerdo qué número de Salmo, pero dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed, porque él necesitaba, él anhelaba estar ahí. No sé si a usted le pasa, pero por algunas circunstancias de la vida usted no puede ir a la reunión. No sé si le ha pasado. Que quiere ir a la iglesia, pero no puede. Porque está enfermo. O porque tiene alguna situación, pero anhela estar ahí. En este tiempo yo he conversado, anoche conversaba con una persona que anhelaba estar en la congregación, levantar sus manos, estar en medio de la reunión, bendecir al Señor, pero por alguna razón de las circunstancias de la vida no podía. Eso le pasó a David. No estaba pensando en los sacrificios. No estaba pensando en la ofrenda de sacrificios que hacía. Él estaba pensando que necesitaba adorar y bendecir el nombre del Señor por lo bueno y maravilloso que era Dios. Amén. ¿Me entiende? Hermanos, necesitamos apasionarnos por la adoración a Dios. Amén. Señor. Necesitamos convertir nuestras reuniones en verdaderas atmósferas espirituales. Señor. En un ambiente donde Dios pueda moverse con libertad y pueda tocar. Por ahí la Biblia dice, en la presencia de Dios hay gozo, hay alegría, hay contentamiento. Yo me acuerdo que un hermano Raúl Jaramillo decía, ¿te acuerdas? Cuando el pueblo adora a Dios, suceden cosas. Y cosas maravillosas. Entonces, hermano, tenemos que entender que si nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a adorar, a bendecir, a honrar, a glorificar el nombre del Señor. Cuando lo hacemos con pasión, con devoción, Dios se agrada. Amén. Se manifiesta en medio de su pueblo. Y comienzan a haber sanidades, comienzan a haber prodigios y milagros. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. En el tabernáculo de David, hermano, no habían cortinas, no habían impedimentos, había acceso directo. Ese era el tabernáculo de David, era el símbolo de lo que hoy hay, porque hoy día no hay barreras. La Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, en el cual hallaremos oportuno socorro. Amén. Bendito es el Señor, solamente se ofrecían sacrificios. Mire, David quería adorar a Dios. Por lo tanto, construyó un tabernáculo especial. Y dice que él dispuso un lugar para la presencia, para el arca de Dios. En su casa usted tiene un lugar para la televisión, ¿sí o no? Amén. Algunos cuando tiembla, en vez de ir a abrazar a la esposa, abrazan la televisión. Porque le dan importancia. Amén. ¿Cierto? En la casa tenemos un lugar para cada cosa, ¿sí o no?
Hay un lugar especial para dormir, ¿cierto? Y usted se preocupa. Que esté todo en orden, bonito, lindo. Hay un lugar para comer, ¿sí o no? Algunos tenemos un comedor diario, especial. Hermano, y no tenemos en nuestra casa un lugar especial, secreto, para adorar a Dios. ¿Me entiendes? Ni siquiera un tiempo. Por eso, hermano, tiene que cambiar nuestra manera de vivir la vida cristiana. Porque si nosotros decimos Señor, es porque aceptamos el señorío de Cristo. O sea, Cristo es el Señor. Amén. Esto lo voy a decir con fuerza. Basta de Martas. ¿Me entiendes? Estar ocupado en tanta cosa, hermano. Y yo quiero decir esto, hermano, siempre lo digo. Y por favor entiéndanme. Para mí, 2 horas son horas de adoración al Señor. Amén. No es para el domingo, tengo que conversar con este hermano. Haga todo lo que quiera después del culto. O antes del culto, llegue 1 hora antes. Pero no venga a ocupar el tiempo del Señor en cosas personales. ¿Entiendes? Con mucho respeto lo digo, hermano, porque a veces en medio de la oración pasan muchas iglesias, pasa hasta en medio de los pastores. Cuando nosotros vamos al desayuno pastoral, siempre hay algunos pastores que están conversando afuera, en vez de estar atentos a lo que Dios quiere hablar. ¿Se da cuenta que tenemos que darle mayor importancia a la presencia de Dios después? Nos quejamos, es que Dios no me visitó, tocó a este, tocó a este otro, pero a mí no. Es que tú estabas entretenido en otras cosas. Habla, Señor. Bendito es el Señor. Hay que prepararse para un encuentro con Dios. No voy a decir esto, pero lo voy a decir. ¿Cuántos pololean? No me imagino que usted, ¿cierto? Ahí va a decir hermano Daniel. No me imagino que el hermano Daniel, cuando estaba trabajando, iba a visitar a Karen con el overol lleno de grasa. Y así. No, hermano, uno terminaba de trabajar y iba a ir a ver a la amada, ¿cierto? Y aunque cantábamos mal en la ducha, cantábamos, ¿cierto? Porque había alegría. Porque íbamos a tener un encuentro y usted, en ese tiempo nos echábamos flaños, ¿se acuerdan? Rodrigo Flaño. Pachurría, algo así. Usted se peinaba de la mejor manera, ¿cierto? Ahora es más fácil peinarse porque hay un poco... Pero nos preparábamos para el encuentro especial, ¿sí o no? Cuando nosotros hablamos de adoración a Dios, hermano, cuando llegamos acá tenemos que venir ya preparados. Ya con ganas, ya con devoción. No venir acá, Señor, todo está bien, de repente tenemos circunstancias de la vida que tenemos una carga, pero no puede ser toda la vida. Deja sobre mí tu carga, que yo la llevaré. Amén. Pero la dejo. Cuando termine el culto, todo bonito el culto, pastor, agarro la mochila y me la pongo hasta los 8 domingos. No, pues hermano, tenemos que descansar en el Señor. Si a veces los problemas, las dificultades, hermano, no dejamos que Dios obre, porque cuando le adoramos, cuando le bendecimos, cuando confiamos que Él lo hará, Dios comienza a obrar. Amén. Hermano, tenemos que prepararnos para tener un encuentro maravilloso con Dios. Amén. Mire, en esta preparación tenemos que también confesar nuestros pecados.
Porque no podemos venir aquí, hermanos, delante del Señor a levantar las manos si hemos ofendido. Tenemos que venir con una actitud: sé propicio, Señor, a mí, pecador. ¿Se acuerda del fariseo y el publicano? El fariseo: gracias te doy, Señor, porque no soy como este. Y el publicano, que ni siquiera era del pueblo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Entonces, cuando venimos, hermano, la primera actitud que tenemos que tener es una actitud de arrepentimiento, de pedir perdón. En la Biblia, hermano, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 17 palabras que significan pecado. Y sabe que hay 2 palabras que tienen que ver con que Satanás usa la vida de las personas, con posesión demoníaca y otras cosas, con influencia. 2. Todas las demás palabras tienen que ver con nuestra actitud, con nuestra naturaleza pecaminosa. Santiago dice que cada uno es tentado y seducido por sus propias vivencias. Entonces tenemos que entender, hermano, que cuando nosotros ofendemos a Dios tenemos que pedir perdón. Entonces, para entrar en una perfecta adoración, hermano, necesitamos estar libres, livianos. Te perdono, ya, te perdono. A una persona hace mucho tiempo, todos los domingos bajaba del púlpito y me decía: hermano Juan, perdóneme porque pensé esto de usted. Y llegaba otro domingo: hermano Juan, perdóneme porque pensé. Y yo le dije: hermana, ¿sabe? La perdono toda la vida, por toda la eternidad. No me pida más perdón porque ya me tiene choreado. Porque no venimos con una actitud correcta para adorar al Señor. Entonces necesitamos confesar nuestros pecados, hermano. Salmo 24, ¿se acuerda de él? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su presencia? El limpio de manos y puro de corazón. Por eso que tenemos que prepararnos, hermano, intencionalmente para poder entrar en su presencia. Yo anhelo tiempos, hermano, donde con la sola entrada a la iglesia, a la reunión, nosotros podamos sentir la presencia, la unción, la palabra profética en nuestro corazón. Amén. Amén. Hemos vivido tiempos maravillosos, hermano, y yo sigo creyendo que Dios tiene algo más para nosotros. Yo anhelo que en estos días, hermano, Dios comience a bautizar. ¿Cuántos no han sido bautizados en el Espíritu Santo? Dios puede bautizar con su Espíritu, hermano. Y los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo no es un recuerdo. El Espíritu Santo está vigente para hoy. Que pastor, yo fui bautizado hace, no sé, 15 años y hablé de 2 lenguas. Hermano, Dios tiene mucho más para ti. Experiencias maravillosas con Él. Yo le decía el otro día al Señor: Señor, yo ya no quiero seguir teniendo experiencias más con el enemigo que contigo. Yo prefiero vivir en tu gloria. Prefiero que tú me des sueño. Prefiero que tú me des visiones. Prefiero que cuando yo esté ministrando, esté hablando, sucedan cosas. Yo anhelo eso en mi corazón, hermano. Pero no va a suceder nada, absolutamente nada, si no estamos de acuerdo. Porque el coordinador o el predicador puede hacer lo posible, pero si usted está con un corazón no receptivo a la presencia de Dios, no va a pasar nada. Así es, Señor. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Marcos 11:25 dice: cuando estés orando, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda. No es la plata, es la ofrenda de adoración. Deja ahí tu ofrenda y ve
y reconcíliate primero con tu hermano. Amén. Amén. Mientras dependa de nosotros, hermano, tenemos que estar en paz con toda la gente. Sí, Señor. Amén. ¿Me entienden? Amén. Pero no podemos, hermano amado, pretender que Dios se manifieste en nuestro corazón y nos llene de su gracia y podemos ver la gloria de Dios si tenemos estorbos. Amén. Conflictos, peleas. Hay cosas que no se pueden resolver. Pero ahí está el Señor escudriñando nuestro corazón, viendo cuál es nuestra actitud de perdón. Necesitamos, hermano, anhelar un ambiente, una atmósfera propicia para que esto dé fruto. Mire, lindo día. Mire, me gusta mucho el calor. Bonito día, ¿cierto? Pero algo pasó con el sol, la estratosfera, la atmósfera y el clima. Algo perfecto. Dios controla todo eso. Amén. Para que nosotros simplemente disfrutemos del sol o disfrutemos de la lluvia. Pero no es al azar. Dios controla todo. Amén. Hay una fuerza centrífuga y una fuerza centrípeta. El mundo está ahí, hermano, la tierra está ahí, se da gira, ¿cierto? No se va ni para allá ni para acá. Está ahí en el espacio y la sostiene Dios con su poder. Si Dios tiene el control, hermano, de las cosas naturales, con mayor razón tiene el control de las cosas espirituales. Yo le aseguro, hermano, que aquí hay sentados ángeles en medio de nosotros. Que no nos vemos, pero hay un ambiente, hay una atmósfera que Dios ha creado, porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está el Señor. Pastor es medio fantástico, no es así, hermano. Recuerdo que un día estaba en una iglesia, ustedes ya conocen, estaba en el lugar de ahí y estaba pensando, Señor, ¿por qué algunos hermanos ven, tienen visión y yo no? Y yo recuerdo que fue un culto de liberación, comencé a clamar, y de repente, hermano, siento algo especial. Es como que los pies se me escaparon y empezó a subir y me dio miedo. Y de repente miro hacia atrás y vi en la columna de allá un ángel, era algo, ¿cierto? Vi algo grande en cada esquina, en las 4 esquinas, y entendí que Dios estaba ahí. Hermano, hay un ambiente espiritual que nosotros con nuestra mente carnal no logramos discernirlo, pero Él está ahí. En una oportunidad fue un retiro que fue tan grande la presencia de Dios que me acuerdo que yo estaba orando atrás y oraba, Señor bendice, comenzó a subir un río calentito hasta acá, hasta este lugar, y yo sentía mis piernas calentitas en la presencia de Dios. Hermano, tenemos que anhelar que Dios haga algo, que se manifieste en nuestra vida, en nuestra familia. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Pero solos, hermano, no es posible. Si mi presencia no va contigo, yo no me muevo. Necesitamos de la presencia de Dios. Amén. Termino con esto. Mire, tenemos que renunciar, hermano, a todo pensamiento adverso. Amén. Dice la Biblia, 2 Corintios 10:5, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando venga algo malo a ti, hermano, repréndelo en el nombre del Señor. Amén. En las reuniones, hermano, hay 3 manifestaciones. La manifestación satánica, porque el diablo siempre quiere intervenir. Te quiere sacar del foco. Amén. Te quiere
descentralizar una manifestación satánica. Puede haber una manifestación humana. Yo he visto personas que parecen verdaderos dioses, que parece que son ellos los centros del culto. Músicos, ¿cierto? Coordinadores, predicadores. Que la gente, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, gloria al hermano, gloria al hermano, gloria al hermano! Manifestaciones humanas que son el florerito. Hermano, en la iglesia el único que merece la gloria, la honra y la alabanza se llama Jesucristo de Nazaret. Nadie más. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser de adoración delante de Él. Entonces hay una manifestación humana, una manifestación satánica y una manifestación de Dios. Entonces tenemos que estar concentrados en eso. El Señor, manifiéstate en nuestra vida, manifiéstate en nuestras reuniones. Bendito es el Señor. Entonces, llevando todo pensamiento adverso a la cruz de Cristo. No permitas que nada, como dice el apóstol Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Que nada te aparte de tu adoración a Dios. Amén. Así que, hermano amado, comprometámonos con el Señor a adorarle de la mejor manera, a venir con esa actitud de adorador, con esa actitud de querer que descienda la presencia de Dios en nuestra vida. Hemos experimentado, hermano, que cada vez que una persona tiene un encuentro con el Señor, esa persona sí cambia radicalmente. Amén. Así que, hermano, depone tu actitud humana y antepone tu devoción a Dios. Amén. Mejoremos nuestra adoración al Rey para que podamos vivir tiempos de gloria, tiempos de milagro. Bendito es el Señor. Póngase en pie. El Señor dijo, Moisés, mi presencia irá contigo. El Señor nos dice en esta mañana, hijo mío, yo quiero estar presente en todas las áreas de tu vida. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermano, deja definitivamente tus cargas en las manos de Dios. Mientras tú le adoras, Dios está obrando en tu familia, con tus hijos. Mientras tú le adoras, Dios está moviéndose, hermano. Está mandando recursos, ayuda. Está mandando un ejército que acampe alrededor de los que le temen. No se olvide, hermano, que Dios tiene el control de todo. Déjelo actuar. Adore al Señor. Te adoramos, Jesús. Gloria, gloria. Bendito eres, Señor. Oh, glorioso Espíritu Santo. Glorioso Espíritu Santo. Gloria, salva. Aleluya. Bendito es tu nombre. Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Tu presencia llenando. Aleluya. Aviva.
Dios.